En algunos de mis vídeos anteriores, hubo algo que se repitió más de lo que esperaba. No fue una vez, ni dos. Fueron muchas personas diciendo lo mismo, que la Tierra es plana. Al principio pensé que era una broma, pero los comentarios seguían ahí. Personas completamente convencidas. Personas que no lo decían como una teoría extraña, sino como algo que para ellos era real. Y eso me hizo parar. Porque si hay gente que realmente lo cree, entonces hay una pregunta que merece una respuesta clara. No basada en lo que siempre nos han dicho, no basada en lo que asumimos desde pequeños, sino basada en pruebas, en observaciones, en hechos que cualquiera pueda entender. Así que decidí hacer algo simple: investigar, volver al principio, olvidar todo lo que creemos saber y responder a la pregunta desde cero. ¿La Tierra es realmente redonda? ¿O existe la posibilidad de que sea plana y nunca nos lo hayamos cuestionado lo suficiente? Hoy, en este video, vamos a descubrirlo paso a paso, sin dar nada por hecho, sin asumir nada, solo siguiendo la evidencia. Porque la respuesta es más interesante de lo que parece. Bienvenidos a Entre Galaxias. Si te apasionan los misterios del universo y quieres descubrir la verdad detrás de lo que nos rodea, suscríbete ahora, porque este es solo el comienzo. ¡1! ¿Por qué la Tierra parece plana? Salí a la calle e hice algo que cualquiera puede hacer. Miré a mi alrededor. El suelo bajo mis pies era plano. La carretera seguía en línea recta. Los edificios se levantaban verticales, sin inclinarse en ninguna dirección. Nada parecía curvarse. Nada parecía formar parte de una esfera gigante girando en el espacio. Todo parecía normal, plano. Miré hacia el horizonte. A lo lejos, donde la tierra y el cielo se encontraban, había una línea clara, recta, estable. No se doblaba, no descendía, no mostraba ninguna señal evidente de curvatura. Era fácil entender por qué, durante la mayor parte de la historia, las personas asumieron que la Tierra era plana. Porque desde donde estamos, eso es exactamente lo que parece. Nuestro cerebro confía en lo que ve. Y lo que ve es una superficie que se extiende en todas direcciones sin mostrar ningún tipo de curva visible. Pero hay una razón para eso. La Tierra es inmensa. Tan inmensa que la parte que podemos ver es solo una fracción insignificante de su tamaño real. El diámetro de la Tierra es de más de 12.700 kilómetros. Comparado con eso, una persona mide menos de 2 metros. Es una diferencia tan extrema que la curvatura del planeta resulta imperceptible a simple vista. Es como estar de pie sobre una esfera gigantesca. Una esfera tan grande que desde su superficie todo parece plano. Para entenderlo mejor, basta imaginar una hormiga caminando sobre un balón gigante. Para la hormiga, la superficie no se curva. No ve el principio ni el final. Solo ve el suelo bajo sus patas, extendiéndose en línea recta. Nosotros estamos en la misma situación. Vivimos sobre una superficie tan grande que nuestros sentidos no son suficientes para percibir su forma completa. Y eso explica algo importante. Explica por qué la idea de una Tierra plana no surge de la nada. Surge de la experiencia directa, de lo que vemos, de lo que sentimos. Porque desde nuestra perspectiva, desde el lugar exacto donde estamos ahora mismo, la Tierra no parece una esfera, parece plana. Y durante mucho tiempo, esa fue la única evidencia que las personas tuvieron. 2. El origen de la creencia de la Tierra plana. Durante la mayor parte de la historia humana, nadie cuestionó la forma de la Tierra. No porque alguien lo hubiera demostrado, sino porque nadie tenía motivos para pensar lo contrario. Las primeras civilizaciones observaron el mundo desde el mismo lugar que nosotros, el suelo. Y desde ahí, todo parecía plano. El horizonte era una línea recta. El terreno no mostraba ninguna curvatura visible. El cielo parecía una cúpula que cubría el mundo, como un techo. Con esa información, sacaron la conclusión más lógica posible: que la Tierra era plana.
En la antigua Mesopotamia, por ejemplo, se creía que el mundo era un disco flotando sobre un océano infinito. El cielo se extendía por encima como una bóveda sólida. Era una forma de explicar lo que veían, usando las herramientas que tenían. No era ignorancia, era interpretación. Interpretación basada en la experiencia directa. Siglos después, otras culturas desarrollaron ideas similares. Los mapas más antiguos representaban el mundo como una superficie plana, con límites definidos. No porque alguien quisiera engañar a nadie, sino porque, desde su perspectiva, esa era la única forma que tenía sentido. Con el paso del tiempo, el conocimiento avanzó. La observación, la medición y la astronomía comenzaron a revelar una realidad diferente. Pero incluso entonces, la idea de una Tierra plana no desapareció por completo. Y en la actualidad, ha vuelto a aparecer. No por falta de información, sino por la forma en que la información se distribuye. Las redes sociales han cambiado la manera en que las personas acceden al conocimiento. Hoy, cualquiera puede publicar una idea, y cualquiera puede encontrar a otras personas que piensen lo mismo. Esto crea algo conocido como sesgo de confirmación. Es una tendencia natural del cerebro humano. Las personas tienden a buscar información que confirme lo que ya creen y a ignorar la que lo contradice. No es algo consciente, es simplemente la forma en que funciona la mente. Cuando alguien empieza a cuestionar la forma de la Tierra y encuentra contenido que refuerza esa duda, es más probable que continúe por ese camino. Y cuanto más contenido encuentra, más sólida parece esa idea. A esto se suma otro factor importante: la desconfianza. Algunas personas no confían en gobiernos, instituciones o agencias espaciales. Creen que la información que reciben no siempre es completa o transparente. Esa desconfianza abre la puerta a explicaciones alternativas. Explicaciones que, aunque no estén respaldadas por evidencia científica, ofrecen una narrativa diferente. Una narrativa que parece dar sentido a sus dudas. La creencia en una Tierra plana no surge de la nada. Surge de una combinación de percepción, historia y psicología. De lo que vemos, de lo que creemos, y de cómo interpretamos el mundo que nos rodea. 3. Las primeras pistas de que la Tierra no es plana. Durante mucho tiempo, la Tierra pareció plana porque eso era lo que mostraban los sentidos. Pero hubo un momento en que las observaciones empezaron a revelar algo extraño, algo que no encajaba con esa idea. Una de las primeras pistas apareció en el mar. Los marineros llevaban siglos navegando largas distancias. Pasaban semanas alejándose de la costa, observando el horizonte cada día. Y con el tiempo, empezaron a notar un patrón. Cuando un barco se alejaba, no desaparecía de golpe. No se hacía más pequeño hasta desaparecer en un punto, como ocurriría sobre una superficie plana. En lugar de eso, desaparecía por partes. Primero dejaba de verse el casco, después el cuerpo del barco, y al final, el mástil, como si el barco estuviera descendiendo lentamente por una superficie curva. Durante un tiempo, nadie supo exactamente qué significaba eso, pero la observación estaba ahí, repetida una y otra vez, sin importar el lugar o el barco. El mismo fenómeno ocurría siempre. Con el paso del tiempo, apareció otra pista. Esta vez, no en el mar, sino en el tiempo. Las personas empezaron a notar que el día y la noche no ocurrían al mismo tiempo en todos los lugares. Mientras en una ciudad el sol iluminaba el cielo, en otra, a miles de kilómetros de distancia, era completamente de noche. No era una diferencia de minutos, era una diferencia de horas. Esto planteaba una pregunta evidente. Si la Tierra fuera plana, la luz del sol debería iluminar toda la superficie al mismo tiempo. No habría razón para que una parte estuviera en la oscuridad mientras otra estaba completamente iluminada. Pero eso no era lo que ocurría. La única explicación posible era que la superficie estuviera curvada, de modo que solo una parte pudiera recibir la luz del sol en cada momento. La pista más clara llegó desde el cielo. Los eclipses lunares eran eventos conocidos desde la antigüedad. Ocurrían cuando la Tierra se interponía entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra sobre su superficie. Y esa sombra tenía una forma concreta. Era redonda, siempre redonda.
No importaba el momento del eclipse ni la posición desde la que se observara. La sombra proyectada sobre la luna tenía una curvatura definida, una forma circular que no cambiaba. Esto tenía una implicación directa. La única forma capaz de proyectar una sombra redonda desde cualquier ángulo es una esfera. Una superficie plana podría proyectar una sombra alargada, ovalada o incluso una línea, dependiendo de su orientación. Pero no una sombra circular en todas las circunstancias. Estas observaciones no eran teorías, no eran creencias, eran hechos visibles. Cualquiera que mirara con atención podía verlos. Y poco a poco empezaron a plantear una posibilidad diferente: que la Tierra no fuera plana, que su forma real fuera otra. Una forma que no podía percibirse directamente desde el suelo, pero que dejaba señales claras para quien supiera dónde mirar. 4. El experimento de Eratóstenes. Hubo un momento en la historia en que la pregunta dejó de ser una sospecha y se convirtió en una medición. Ocurrió hace más de 2200 años, en el siglo III a.C., en una época en la que no existían telescopios, ni satélites, ni ningún tipo de tecnología avanzada. Solo observación, matemáticas y curiosidad. El protagonista fue un hombre llamado Eratóstenes. Era bibliotecario en la ciudad de Alejandría, en el antiguo Egipto. Había dedicado su vida al estudio del mundo que lo rodeaba. Pero lo que cambió todo comenzó con algo simple: una sombra. Eratóstenes había leído que, en una ciudad llamada Siena, situada al sur de Alejandría, ocurría algo curioso una vez al año. Al mediodía exacto, durante el solsticio de verano, el sol se colocaba justo encima de las personas, tan arriba que los objetos verticales no proyectaban ninguna sombra. La luz caía completamente recta. Esto le llamó la atención, porque en Alejandría, ese mismo día, a esa misma hora, los objetos sí proyectaban sombra. No era una sombra larga, pero estaba ahí. Eso significaba que el ángulo de la luz no era el mismo en ambas ciudades. Y eso no debería ocurrir si la Tierra fuera plana. Si la superficie fuera completamente plana, la luz del sol llegaría con el mismo ángulo a todos los lugares al mismo tiempo. Las sombras serían iguales, pero no lo eran. Así que Eratóstenes decidió medirlo. Clavó un objeto vertical en el suelo en Alejandría y midió el ángulo de su sombra exactamente al mediodía. Luego comparó ese ángulo con la ausencia total de sombra en Siena. La diferencia entre ambos le dio una pista que podía usar para calcular algo mucho mayor: la curvatura de la Tierra. Usando esa diferencia de ángulo y la distancia conocida entre las dos ciudades, aplicó geometría básica. Nada más. No necesitó viajar al espacio. No necesitó ver el planeta desde fuera. Solo necesitó entender lo que significaban esas sombras. El resultado fue claro. La superficie no era plana, era curva. Y no solo eso, Eratóstenes fue capaz de calcular el tamaño aproximado de la Tierra con una precisión sorprendente. Su estimación fue increíblemente cercana al valor real que conocemos hoy. Todo esto ocurrió hace más de 2 milenios, mucho antes de cualquier fotografía desde el espacio, mucho antes de cualquier satélite. La forma de la Tierra no fue descubierta con tecnología moderna, fue descubierta observando el mundo con atención. 5. La verdadera razón: la gravedad. Saber que la Tierra es curva fue solo el primer paso. La siguiente pregunta era más profunda. No solo cuál es su forma, sino por qué tiene esa forma. Para responder a eso, había que retroceder mucho más atrás, hasta el origen mismo del planeta. Hace unos 4.500 millones de años, la Tierra no era como la conocemos hoy. No había océanos, no había continentes, no había suelo firme donde apoyarse. Era una masa extremadamente caliente, formada por roca fundida, gas y material en constante movimiento. No tenía una forma definida. Era materia en estado líquido, flotando en el espacio. Y en ese estado, una fuerza empezó a actuar sobre todo ese material: la gravedad. La gravedad atrae toda la materia hacia un punto central. No empuja hacia un lado ni hacia otro.
No favorece ninguna dirección en particular. Actúa de manera uniforme, desde todas las direcciones hacia el centro. Cuando grandes cantidades de materia están libres de moverse, como ocurría en la Tierra primitiva, esa atracción produce un efecto concreto. Todo empieza a concentrarse, a distribuirse de la forma más equilibrada posible alrededor de ese centro. Y esa forma es la esfera. No es una coincidencia. No es una elección al azar. Es una consecuencia directa de cómo funciona la gravedad. Una esfera es la única forma en la que todos los puntos de la superficie están a la misma distancia del centro. La única forma en la que la fuerza de la gravedad se distribuye de manera uniforme. Por eso, no solo la Tierra tiene esa forma, también la tienen los otros planetas, también el Sol, también la Luna. Todos los objetos grandes en el universo, cuando tienen suficiente masa, terminan adoptando una forma esférica. No porque algo los moldee desde fuera, sino porque su propia gravedad los organiza desde dentro. Con el paso del tiempo, la Tierra se fue enfriando. La superficie se solidificó. Se formó la corteza que hoy pisamos. Pero la forma general ya estaba definida. La Tierra no es esférica porque alguien lo haya decidido. Es esférica porque la gravedad no permite que sea de otra manera. 6. Pero la Tierra no es una esfera perfecta. Durante mucho tiempo, la idea más extendida fue que la Tierra era una esfera perfecta. Una pelota gigante flotando en el espacio. Era una imagen sencilla, fácil de entender, y en gran parte correcta. Pero no del todo, porque la Tierra gira, no está quieta. Desde su formación, el planeta ha estado girando constantemente sobre su propio eje. Una vuelta completa cada 24 horas. Un movimiento continuo que nunca se ha detenido. Y ese movimiento tiene consecuencias. Cuando un objeto gira, aparece una fuerza que empuja el material hacia afuera, alejándolo del eje de rotación. Es la misma fuerza que se siente cuando algo gira rápidamente. La misma que hace que la ropa se pegue a las paredes de una lavadora durante el centrifugado. La Tierra no es una masa líquida como lo fue al principio, pero tampoco es completamente rígida. A lo largo de millones de años, ese empuje constante ha sido suficiente para alterar su forma. El resultado es sutil, pero real. Los polos, las zonas por donde pasa el eje de rotación, están ligeramente achatados. Y el ecuador, la región central del planeta, está ligeramente ensanchado. La diferencia no es enorme, pero existe. El diámetro de la Tierra en el ecuador es aproximadamente 42 kilómetros mayor que el diámetro de polo a polo. Eso significa que la Tierra no es una esfera perfecta. Tiene una forma ligeramente deformada por su propia rotación. Esta forma tiene un nombre. Se llama elipsoide. Es muy parecida a una esfera, pero no idéntica. Es una esfera ligeramente comprimida en los extremos y expandida en el centro. No es algo que pueda percibirse caminando por la superficie. No es algo visible a simple vista. Pero está ahí. Es una consecuencia directa de un hecho simple. La Tierra no está quieta. Está girando. Y ese movimiento ha cambiado su forma. 7. La forma real. El geoide. Hasta este punto todo parecía claro. La Tierra no era plana y tampoco era una esfera perfecta. Era un elipsoide, una esfera ligeramente achatada en los polos y ensanchada en el ecuador debido a su rotación. Pero incluso esa definición seguía sin ser completamente exacta. Porque la Tierra no es uniforme. Su superficie no es lisa, no es regular, no es perfectamente equilibrada. Hay montañas que se elevan kilómetros sobre el nivel del mar. Hay océanos que descienden miles de metros. Hay regiones donde la corteza es más densa y otras donde es más ligera. En el interior del planeta, la materia no está distribuida de forma perfecta. Y todo eso tiene una consecuencia directa. La gravedad no es exactamente igual en todos los puntos de la Tierra. Es casi igual, pero no completamente. En algunos lugares, la gravedad es ligeramente más fuerte. En otros, ligeramente más débil.
Estas diferencias son extremadamente pequeñas, imposibles de notar en la vida diaria, pero existen y pueden medirse. Durante siglos, los científicos buscaron una forma de definir la verdadera forma del planeta. No la forma que parece tener desde lejos, sino su forma real, basada en cómo actúa la gravedad sobre su superficie. Porque la gravedad define lo que es abajo, define la dirección en la que todo cae, define la estructura invisible que da forma al planeta. Con el tiempo, descubrieron que la forma más precisa de describir la Tierra no era una esfera, ni siquiera un elipsoide perfecto. Era algo más complejo. Esa forma se llama geoide. El geoide no es una figura perfecta, no es una forma geométrica simple. Es una superficie irregular, definida por el campo gravitatorio del planeta. Representa la forma que tendría la Tierra si toda su superficie estuviera cubierta por agua en completo equilibrio, sin corrientes, sin olas, sin viento. Es, en esencia, la forma que la gravedad le da al planeta. Hoy, gracias a los satélites, podemos medir estas variaciones con precisión extrema. Podemos mapear el geoide y entender cómo la masa está distribuida dentro de la Tierra. Desde lejos, el planeta sigue pareciendo una esfera azul, pero su forma real es más compleja, más precisa, más cercana a cómo funciona realmente el mundo bajo nuestros pies. 8. Pruebas modernas. Durante miles de años, la forma de la Tierra solo podía deducirse desde su superficie, observando sombras, observando el cielo, observando el movimiento de los objetos a lo lejos. Pero todo cambió en el momento en que la humanidad logró salir del planeta. El primer paso llegó con los satélites, objetos construidos en la Tierra y enviados al espacio, colocados en órbita alrededor del planeta. No viajaban en línea recta, no se alejaban sin control. Permanecían girando alrededor de la Tierra, siguiendo trayectorias precisas que solo podían explicarse si el planeta tenía una forma curva y una gravedad dirigida hacia su centro. Cada satélite que orbitaba la Tierra confirmaba lo mismo. No estaban orbitando un plano, estaban orbitando una esfera. Poco después llegaron las fotografías. Por primera vez en la historia, el ser humano pudo ver su propio planeta desde el exterior. Las imágenes mostraban algo que, hasta entonces, solo había podido imaginarse. Un planeta completo, suspendido en el vacío, iluminado por el sol. Un objeto con una forma definida, sin bordes, sin límites planos. Una esfera. Estas imágenes no procedían de una única misión, ni de una única agencia. Fueron tomadas por diferentes satélites, diferentes países y diferentes misiones a lo largo de décadas. Y todas mostraban lo mismo, la misma forma. Pero la evidencia no solo está en el espacio, está también en la forma en que nos movemos sobre la Tierra. La navegación moderna depende de esta realidad. Los sistemas GPS funcionan gracias a una red de satélites que orbitan el planeta y calculan posiciones basándose en distancias y ángulos sobre una superficie curva. Cada vez que un teléfono muestra una ubicación exacta, está utilizando cálculos basados en la forma real de la Tierra. Lo mismo ocurre con la aviación. Los aviones no vuelan siguiendo líneas rectas sobre un mapa plano. Siguen trayectorias que tienen en cuenta la curvatura del planeta. Las rutas más eficientes entre dos puntos distantes no son líneas rectas en un mapa, sino curvas que representan el camino más corto sobre una superficie esférica. Esas rutas se han utilizado durante décadas. Funcionan, son precisas y dependen completamente de la verdadera forma de la Tierra. Desde las sombras medidas hace más de 2000 años hasta los satélites que orbitan el planeta hoy, todas las observaciones, antiguas y modernas, apuntan en la misma dirección. La forma de la Tierra no es una suposición, es una realidad que puede medirse, observarse y comprobar. 9. ¿Por qué algunas personas siguen creyendo que es plana? Después de todo esto, la pregunta cambia. Ya no es solo cuál es la forma de la Tierra. La evidencia es clara. Ha sido observada, medida y confirmada durante siglos. La verdadera pregunta es otra. ¿Por qué entonces algunas personas siguen creyendo que es plana? La respuesta no está en el espacio, está en cómo funciona la mente humana. Todo comienza con la percepción. Desde el lugar donde estamos, la Tierra parece plana.
No vemos la curvatura bajo nuestros pies. No sentimos el movimiento de rotación. No percibimos que estamos viajando por el espacio a miles de kilómetros por hora. Nuestra experiencia diaria no nos muestra una esfera, nos muestra una superficie estable. Eso crea una intuición natural, una sensación de que el mundo es plano, porque eso es lo que nuestros sentidos nos transmiten. Pero hay otro factor más: el sesgo de confirmación. Es una tendencia natural del cerebro. Cuando una persona empieza a creer algo, tiende a buscar información que confirme esa creencia y a ignorar la que la contradice. No es algo consciente. Es una forma de proteger la coherencia interna de lo que pensamos que es verdad. Si alguien cree que la Tierra es plana y encuentra vídeos, publicaciones o comunidades que refuerzan esa idea, esa creencia se fortalece, especialmente en el entorno actual. Las redes sociales han cambiado la forma en que las personas acceden a la información. Hoy, cualquier idea puede difundirse rápidamente, y los algoritmos tienden a mostrar contenido similar al que una persona ya ha visto. Esto crea entornos donde ciertas ideas se repiten constantemente, y cuanto más se repiten, más reales parecen. A esto se suma, en algunos casos, la desconfianza. Algunas personas cuestionan las instituciones, las agencias espaciales o las fuentes oficiales de información. Prefieren confiar en lo que pueden ver directamente o en lo que consideran fuentes alternativas. Todo esto crea un entorno donde la duda puede persistir. No porque falte evidencia, sino porque la forma en que percibimos el mundo, la forma en que procesamos la información y la forma en que accedemos a ella influyen en lo que creemos. La idea de una Tierra plana no nace de una única causa. Nace de la percepción, de la psicología y de cómo interpretamos la realidad que tenemos delante. 10. Conclusión final. Al principio de este vídeo, todo empezó con una duda. Una pregunta que surgió de algo tan simple como leer comentarios. Personas que afirmaban con total seguridad que la Tierra es plana. Y esa duda merecía una respuesta, no basada en lo que nos han dicho, sino basada en lo que podemos observar, medir y entender. La realidad es que, desde nuestra perspectiva, la Tierra parece plana. Cuando caminamos por una carretera, cuando miramos el horizonte, cuando observamos el mundo que nos rodea, no vemos ninguna curvatura evidente. No sentimos que estamos sobre una esfera. No percibimos el movimiento constante del planeta bajo nuestros pies. Nuestros sentidos, por sí solos, no son suficientes para revelar la verdadera forma de la Tierra. Pero cuando observamos con más atención, cuando miramos más allá de nuestra experiencia inmediata, la evidencia empieza a aparecer. En el movimiento de los barcos que desaparecen lentamente en el horizonte, en las sombras proyectadas durante un eclipse lunar, en las mediciones realizadas hace más de 2000 años, mucho antes de la tecnología moderna, en la forma en que la gravedad actúa sobre toda la materia, atrayéndola hacia un centro común, en los satélites que orbitan el planeta, en las imágenes tomadas desde el espacio. Todas esas observaciones, separadas por siglos, por culturas y por tecnologías completamente diferentes, conducen a la misma conclusión. La Tierra no es plana, pero tampoco es una esfera perfecta. Su rotación la ha achatado ligeramente en los polos y ensanchado en el ecuador. Y su masa, distribuida de forma irregular en montañas, océanos y estructuras internas, hace que su forma real sea aún más compleja. La forma más precisa de describirla es el geoide. Una forma definida no por la perfección geométrica, sino por la realidad física de cómo actúa la gravedad sobre el planeta. La Tierra no tiene la forma que parece tener desde el suelo. Tiene la forma que revela cuando se observa con conocimiento. Y entender eso es parte de algo más grande. Entender que nuestra percepción es solo el principio. Y que la verdadera naturaleza del universo se descubre cuando decidimos mirar más allá de lo evidente. Esto es Entre Galaxias. Nos vemos en el próximo vídeo.